Hola mis amigos, nuevamente el pastor Osmin saludándolos. Aquí estamos de nuevo para continuar el estudio que dejamos pendiente. Dije, son estudios sencillos y hemos comenzado con este estudio de cómo se originó la vida, cómo empezó todo. Y entonces, lo último que dijimos en el estudio, de este mismo estudio, es que ¿para qué fue creado este mundo? Y contestamos con el texto de Isaías 45:18. El texto dice, así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Y ahí está la respuesta que tenemos. ¿Para qué la creó? Pues para que fuese habitada. Para eso la creó. Yo Jehová y ninguno más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo. Cuando se leen eh, los últimos capítulos del libro de Job, desde el capítulo 38 hasta el capítulo 42 y el versículo 6, se ven las evidencias del poder creador de Dios. Entonces, la final confesión de Job reconoce el poder y la sabiduría de Dios. Bien, entonces, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿O cuáles son los elementos básicos de la naturaleza presentados en el primer capítulo del Génesis? Vamos a ver cuáles son esos elementos básicos que se presentan aquí en el libro de Génesis. En el capítulo 1 del libro de Génesis, cada una de estas leyes va precedida por una frase o por la frase y dijo Dios. Recuerdan que en la primera parte de este estudio dijimos que fueron creados los cielos y la tierra por la palabra de Jehová. Bueno, esta palabra y dijo Dios, ahí se advierten los siguientes 10 pasos que voy a mencionar en este final del primer estudio del origen de la vida. Entonces, aquí, en esta parte del estudio, vamos a ver por lo menos 10 elementos. Lo primero que vamos a ver es que Dios creó la luz, donde el versículo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz. Segundo, voy a ir rápido, creó la atmósfera, es decir, todo lo que rodea la tierra, donde vuelan las aves, donde están las nubes, todo lo que tiene oxígeno, nuestra atmósfera. Y tercero, Dios fijó el límite de la tierra y el mar. Versículo 9. Si tienes una Biblia, tienes que estar viendo para que puedas ir comprobando cada una de las cosas que estamos aquí compartiendo contigo. Entonces, eh, luego, en cuarto lugar, Dios fijó las especies del reino vegetal. Versículo 11. Míralo allí. Dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que da de simiente, árbol de fruto, según su género.
que su simiente esté en él sobre la tierra, y fue así. ¿Ve? Así que el cuarto elemento es que Dios fijó las especies del reino vegetal, de modo que cada planta se reprodujera según su especie. Ahora, en quinto lugar, Dios dividió el tiempo en días. Verso 14. Verso 14 dice, y dijo Dios, sean lumbreras en la expansión de los cielos para apartar el día y la noche, y sean por señales y para las estaciones y para días y años. Qué lindo, ¿verdad? Cómo está todo diseñado y presentado aquí en el libro del Génesis. Así que Dios dividió el tiempo en días, meses y estaciones mediante la rotación de la Tierra alrededor del Sol y la Luna, por supuesto, la Tierra en sus diversos cursos. Ahí tenemos los movimientos de la Tierra, el movimiento de traslación y de rotación. Ahora, el sexto elemento o punto es que Dios fijó las especies de la vida marítima y la vida del aire, la vida aérea, para que cada uno produjera también según su especie. De modo que este planeta no fuera algo monótono. ¿Te imaginas la Tierra, por ser Tierra, si no hubiera aves, si no hubiera peces? Todos los animales le dan el toque de belleza a lo que nos rodea, a las montañas, a la atmósfera. Así que, y ahí vemos en el verso 20 y 21, donde dice, y fue la tarde y la mañana el cuarto día. No, y dijo Dios, produzcan las aguas reptiles de ánima viviente y aves que vuelen sobre la tierra. Y creó Dios las grandes ballenas y toda cosa que vivía y que anda arrastrando. Todo, todo fue creado allí. Séptimo punto, Dios fijó las especies del ganado y los demás animales para que cada cual se reprodujera según su especie. Verso 24, dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Ahí está, versículo 24. Octavo, la creación del hombre fue un acto separado y distinto del resto de la creación. Ajá. El octavo punto es que la creación del hombre fue un acto muy separado y distinto de la creación de los seres vivos. En el versículo 26 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y dice nuestra, porque Dios no es una sola persona, es un solo Dios, es un solo gobierno, pero hay más de una persona. Ahí es donde tenemos al Padre, a Jesucristo y al Espíritu Santo. No olviden que la Biblia dice en el Nuevo Testamento, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y nada de lo que fue hecho sin él. Así que Cristo estaba ahí. Y por eso el texto dice, y dijo Dios en singular, porque es un solo Dios. Hagamos al hombre, porque hay más de una persona
en este Dios, este Dios. Muy pocos comprenden esto, aunque no es el tema, pero explico aquí. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen el mismo título, porque los tres son divinos, la misma naturaleza, son eternos y, o sea, creadores. Todo uno tiene que ver con el otro en la creación. Y lo dejo hasta allí, pero dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. En noveno lugar, entonces Dios estableció la ley de la generación del hombre. Versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo Dios, fructificad, multiplicad y henchid la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces de la mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios dio autoridad, Dios, digamos, celebró allí el primer matrimonio y autorizó la procreación. Así que no es como a usted o a mí nos enseñaron de que eh, le pregunté a un hermano, no voy a decir esta vez de qué país era, le pregunté y le dije, dígame usted, este, ¿en qué consistió el primer pecado? Compartiendo un estudio bíblico. Y esa persona me dijo que había consistido en que Adán y Eva tuvieron relaciones íntimas. Y yo le dije, no fue así. Es que si ellos no hacen eso, me dijo, entonces no existiéramos. No es así la cosa. Mi querido hermano, Adán y Eva fueron autorizados para procrear como los demás, como las aves, como las bestias, como todo. Fueron autorizados. Ellos podían tener relaciones íntimas. Ellos fueron autorizados por Dios para procreación. Así que el primer pecado no consistió en una relación íntima. Y bueno, en el catolicismo eso fue lo que yo aprendí. Por eso él me contestó así. Yo sabía ya esa respuesta que me iba a dar. Bueno, entonces Dios estableció la ley de la generación del hombre, la reproducción, ¿verdad? Le dio el privilegio de procrear. Qué hermoso, ¿verdad? Que Dios puso en el hombre y la mujer el privilegio de la procreación. Décimo, finalmente, Dios le dio al hombre el régimen alimenticio. Versículos 29 y 30 del capítulo 1. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda hierba que da simiente, que está sobre la faz de la tierra, y todo árbol en que hay fruto de árbol que da simiente, se os da para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves. El verso 31 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Mis amigos, así comenzó la vida. Así comenzó la vida. Y entonces, la última pregunta, y luego concluiremos nuestro estudio. ¿Qué principios relativos a la conducta del hombre se revelan en el capítulo 2 del libro del Génesis? Tenemos que mirar porque todavía aquí hay más sobre la creación. Vamos a ver qué principios relativos a la conducta del hombre que había recién creado Dios. Primero, Dios estableció el sábado como una primera institución para el reposo espiritual del hombre.
Génesis capítulo 2, verso 1 al 3. Dice aquí, y fueron acabados los cielos y la tierra y todo su ornamento. Y acabó Dios en el séptimo día su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda obra que había hecho. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había Dios creado y hecho. Y ahí está, Dios dio la institución del sábado para bendición del hombre, porque el hombre iba a trabajar siempre. Entonces, ¿qué otro principio? Segundo, Dios asignó el trabajo al hombre. En el versículo 15 del capítulo 2, aquí dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. De modo que hasta aquí, según el relato bíblico, el hombre no había fallado, pero ya tenía la autorización del trabajo, cuidar el huerto, ya tenía la autorización del trabajo. Así que el trabajo en sí no vino como resultado de la introducción del pecado. En realidad, uh, el, el trabajo fue dado antes que se introdujera el pecado. El tercer asunto es que Dios fijó cierta restricción para que el hombre manifestara dominio propio y para que conociera la propiedad divina y sus límites. El árbol del conocimiento del bien y del mal que puso Dios en el huerto, en el centro del huerto. Ese árbol llegó a ser la prueba de la obediencia del hombre. Los versículos 16 y 17 del libro de Génesis. Dice allí, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comiereis, morirás. Ahí está, señal de obediencia. Estos fueron los principios. Se podrá quizás encontrar más, pero aquí están esos principios. Debía se establecer el sábado para el hombre. El matrimonio, el sábado y el matrimonio fueron las dos primeras instituciones dadas en el huerto del Edén. Y entonces aquí está el cuarto principio. Dios instituyó el matrimonio para que fuera la base del hogar y de la sociedad. Versículo 18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. El versículo 24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se allegará a su mujer y serán una sola carne. Y ahí tiene, mi querido hermano y amigo, ahí tiene cómo fue el inicio de la vida sobre esta tierra. Cierro aquí. La escritura declara que todo lo que Dios hizo era bueno en gran manera. El hombre era perfecto. No hay Dios como nuestro Dios creador. Merece nuestra amante adoración. Isaías 43, 10 al 13. Dice, voy a leer, con lo cual voy a terminar. Isaías